Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Day Carvajal. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este podcast de Emprendedoras Tlaxcala, de la mano con Exclusivas Tlaxcala. Tenemos un gran invitado, por favor, el licenciado Alberto Hernández. ¿Cómo estás? Hola, Buenos bien, Dai, días. bien, bien, gracias. Con muchas ganas, bien contento. Ahora sí que hasta cierto punto emocionado porque fíjate que nunca había participado en pues ahora sí que en este podcast. Y bueno, creo que vamos a tocar un tema muy interesante, muy padre, muy curioso, que bueno, tú lo irás ahora sí que deshebrando y pues vamos a seguirte el hilo. Sí, justo ahorita que fueron todas estas fechas patrias y demás, pero realmente creo que la parte de conocer el trasfondo, ¿no? O sea, Claro. creo que hay que entender el pasado para comprender hoy en día el presente, pero antes de empezar, cuéntame de ti. Bueno, soy abogado de profesión. Más que otra cosa me dedico más a la gestión, pero hay una cuestión interesante. Desde tiempo muy antiguo, cuando era un pequeñito, me llamaba mucho la atención la historia, ¿no? Y en la primaria era el niño raro que, ay, ese niño nada más se la pasa hablando de cosas del pasado. La secundaria también el objeto de bullying, ¿no? Imagínate un Alberto de 14 años, súper barroso, flaco y más feo de lo común, también hablando de historia y todos decían, pues es un nerd, ¿no? Y sí, de hecho, la etiqueta de nerd o de aplicado a cosas viejas y del pasado nunca se me quitó, pero después lo vas haciendo parte tuya, ¿no? Y forma parte de tu identidad y de tu necesidad de generar también tu propia personalidad y te involucras de lleno en esto. Yo creo que el primer momento que estuve en medios, pues oye, tenía 16 años y me dicen, pues dedícate, abócate a hablar de historia. Estaba súper nervioso, temblando con mis papeles ahí en la mano de que sí, voy a hablar de los asentamientos prehispánicos en la Malinche. Ajá. Y pues salió. No sé si salió bien, mal o salió bien, salió mal, no lo sé, pero salió. Y lo interesante y lo chistoso de esto es que ya después eso te va dando las tablas para decir, bueno, voy a hablar de algo que me gusta y uno sabe bien que cuando habla de las cosas que a uno le gustan, que uno ama, no hombre, disfruta uno hablar mucho de eso. Y eso es lo que me ha pasado muchas veces cuando hablamos de estas cuestiones de historia. Más allá de que sea abogado, pues también el hecho de dedicarse mucho a las cosas del pasado, de investigar, de desentrañar en archivos, la tradición oral, monumentos, o sea, ir a donde estuvo la historia. Muchas veces estamos nosotros parados en sitios que decimos, ah, pues sí, está muy chido, ¿no? San José, el Palacio de Gobierno de la ciudad de Tlaxcala, San Francisco, ah, pues, muy antiguos, muy bonitos y ya. Ajá. Pero nunca estamos conscientes de esta pregunta. ¿Sabes en dónde estás parado? ¿Sabes lo que estas piedras fueron testigo? O sea, date cuenta de todo lo que pesa sobre tus hombros. Tú que eres tlaxcalteca, tú que eres mexicano, tú que eres habitante de este extraño planeta llamado Tierra, y cómo, qué huella vas a dejar en esta. O sea, mirar al pasado, apreciar tu presente, pero también mirar al futuro. Yo creo que es necesario entender eso y tener esa conciencia para poder hablar de historia y no pensar que son cosas de viejitos, son cosas que ya pasaron, anticuadas, y que uno que otro loco, chimplete, tenga la brillante idea de decir, bueno, voy a hacer un podcast para hablar de historia, o un canal de YouTube, o alguna cuestión para hablar de historia. Hay muchos que lo hacen, qué chido, pero muchas veces solamente es, ah, pues esto lo bajé de internet, lo dijo Wikipedia, lo dijo ChatGPT y creo que es palabra del Señor, es absoluta verdad y nunca buscamos esa necesidad del por qué. Yo creo que si buscamos ese por qué y ese para qué, podremos también no solamente reinterpretar el pasado, comprenderlo y decir, bueno, ya sabemos en qué empezamos a fallar o qué estuvo mal, o qué está bien, o en qué podemos mejorar. Entonces, eso te da una amplia visión para decir, bueno, pues nos va a tocar hablar acerca de tópicos o de temas muy interesantes del pasado que todavía están vigentes, ¿no? Que todavía están latentes y que lo vemos pues al hablar de cuestiones tan sencillas, ¿no? La historia de las combis, la historia del transporte público en Tlaxcala. Y vas a ver que vas a encontrar cosas tan sencillas como atajos de mulas corriendo por San Pablo a Petatitlán rumbo a Puebla, hasta llegar a una empresa que no voy a decir nombres, pero que tiene ya más de 100 años de antigüedad. Vas a hablar de ferrocarriles, vas a hablar de cuestiones que al final de cuentas pudieran parecer en nuestra actualidad que aparecieron porque, ¡pum!, por generación espontánea. Pero todo tiene un antecedente, ¿no? Y ese es un ejemplo muy burdo que te digo, pero que pues estamos
pues conscientes de ello, ¿no? O un río que le decimos el río Nilo, ni lo huelas, ni lo bebas, ni te eches un clavado en él. Otros le llaman Zaguapan, yo le digo el río Nilo, pero ahí está, ¿no? Y lamentablemente tenemos una crisis ambiental. Y volteamos hacia atrás y vemos, no, pues es el río en el que Cortés probó sus naves, ¿no? Es el río que cura los granos y de ahí viene toda la leyenda de la Virgen de Ocotlán. Pero ahí está, y sigue corriendo, ¿no? Pero lamentablemente ya es un río que está muy, pues, contaminado. Es un río que es parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, incluso se dice. Pero lo lamentable es cómo hoy vemos ese río, ¿no? Es un problema actual que tiene sus antecedentes, pues, desde muy antiguo, desde mucho antes. Entonces, si podemos estudiar nuestro pasado, si podemos entender nuestro pasado, podemos también darle sentido a entender el porqué de nuestros problemas del presente y también mirar qué viene más adelante. Porque, y disculpa por lo que voy a decir, ¿no? Pancho Villa decía, ánimo mis muchachos, porque más adelante está más canijo. Lo decía más grosero, pero no lo puedo decir porque evidentemente nos funan, ¿no? Pero imagínate lo que decía Villa, ¿no? Ánimo canijos, que más adelante está de la goma. Entonces, pues sí, sí, entender que viene más adelante, comprender que el mundo, las sociedades siempre están en constante movimiento, que somos parte de un constructo social y que esta sociedad está siempre construyéndose, destruyéndose, aprendiendo y desaprendiendo. Y en eso estamos, ¿no? Y es un grato momento, es una grata invitación el saber que pues me han invitado, porque es un tema muy polémico y que no se toca mucho. Exactamente. Pero antes me dices que eres abogado de profesión. Dime dónde nació, en qué momento para Alberto nació el amor por la historia, porque así como Ujú. dices de chiquito y que de historia, pero ¿cuál fue para ti el decir, wow, quiero saber, quiero entrarle a investigar, porque aparte es investigación, leer demasiado y creo que como buenos mexicanos ya no tenemos tanto la cultura de leer y personas como tú que es de literal leer, 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 cuéntame un poquito de ello. Hay algo chistoso, ¿no? Es un momento canónico. Pues ni tan canónico porque tal vez no estaba consciente de ello. Fíjate que es una anécdota muy chistosa que siempre platico con mi familia. Nos sacamos de onda. Una de mis hermanas estaba estudiando en la universidad, mi hermana mayor. Y pues tengo la fortuna de que esta hermana mayor me leía muchos cuentos. Okay. Caperucita Roja, el príncipe, no me acuerdo de este cierto príncipe. Bueno, cuentos clásicos de los hermanos Grimm, de Perrault. Pero hay una cuestión interesante. El chamaco Alberto termina de escuchar todos los cuentos del libro de cuentos. Bueno, ya no hay material de lectura ahora que le leemos al escuincle. Ah, pues, ¿qué tal si le leemos libros de historia de México? Okay. Y mi hermana mayor me empieza a leer libros de historia de México. Porque, porque por fortuna, sí tuve esa situación de que me leyeran antes de dormir. 4 o 5 años. Y me gusta y me llama la atención y me encanta. Y entonces esta sobreestimulación infantil pues hace que, pues sí, cuando vaya en la primaria y en la secundaria digan, este tipo es un tipo raro porque está leyendo documentos antiguos, está hablando de cosas que ya pasaron y no está en la moda, no está en la onda, valga la expresión, ¿no? Y sí les sacaba de onda a mis compañeros, incluso a mis maestros, decían, no, este tipo que pex. Pero es algo que lo tuve desde pequeño, ¿no? Y tal vez lo fui aprendiendo de manera inconsciente. Y entender esto, tú sabes que cuando eres peque, eres una esponjita De y todo. todo se te pega, todo se te queda, ¿no? Y eso es lo padre que obtuve a esa tierna infancia. Ya después mi hermana me empezó a llevar que al castillo de Chapultepec, que a los murales de Palacio de Gobierno, que a X, Y lugares, ¿no? Pero como eres pequeño, siempre quieres más. Y te quieres comer al mundo. Y eso es lo que me lleva después ya a involucrarme ya pues en la investigación histórica ya de una manera tal vez no tan académica, tal vez para pasar el rato. Recuerdo que en mis años de la preparatoria mi papá me compra la super colección de México a través de los siglos, 10 librotes y me acuerdo, ahí me ves botaneando a las 10 de la noche leyendo acerca de la conquista de México. Y yo, mira, está bueno. O sea, como si Ok. fuera una cuestión tan, Tu tan hobby. sencilla. Mi hobby, exactamente. O sea, sí, dedícate a las cuestiones de la escuela. Fui siempre malo para las matemáticas, lo confieso. Pero, vaya, después vas agarrándole la onda
y te vas a este sentido de la historia, a este sentido de la literatura, y dices, bueno, creo que esto es algo que quiero para mi vida, ¿no? Y después viene la cuestión del derecho, y empiezas a concatenar instituciones jurídicas con instituciones históricas, y te vas dando cuenta que muchas veces no hay nada nuevo bajo el sol, aunque te lo vendan como la última innovación jurídica, lo más reciente, la última actualización, vas entendiendo que viene de manera progresiva, que viene de manera, pues, desde mucho tiempo atrás, y decir, no, pues esto que es lo más nuevo, pues fíjate que no, y voy a hacerte un comercial, ¿no? O sea, hace 150 años se elegían jueces en el estado de Tlaxcala, ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Y ahorita ya dicen, no, es la última innovación jurídica. No, pues eso lo tenemos desde hace chorrocientos mil años. Entonces, ok, ya es distinto la trama del juego, pero ahí lo tenemos. Y es padre entender eso para decir, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Tal vez sí le lavamos la cara y decimos que tiene otra tendencia, otro sesgo, pero ahí está la historia. Entonces, más allá de decir que es cíclica, es que miramos hacia nuestro pasado, algunas veces, no siempre, y buscamos esas áreas de oportunidad que todos queremos siempre ubicar para tratar de mejorar. O también, hay que decirlo también, ¿no? Para ver nuestras convicciones y nuestros intereses particulares. Entonces, entendiendo esto y entendiendo más allá de datos, porque podría ser una base de datos muy interesante y muy chida, pero si no entiendes las razones, si no entiendes los motivos, pues simplemente te vas a quedar con el dato. Ah, pues muy chido, ¿no? ¿Y luego qué? O sea, tienes que entender las raíces, el por qué y el para qué. Y creo que eso nos lleva mucho a querer reentender o reinterpretar cuestiones como esto, ¿no? De somos independientes, ay, pues, qué chida, ¿no? La independencia, y nos vamos a echar nuestros tequilas y vamos a dar Y el viva grito, y México. viva México, ¿no? Y Y nuestra banderita y todo. exacto, ajá, y me imagino, o sea, es que nos quedamos mucho con el hecho, ¿no? Decimos, ajá, y yo creo que al día siguiente de que Iturbide entró a la Ciudad de México, ya todos éramos independientes y libres. Pues no, porque la historia, como nos la han vendido, como nos la han enseñado, es como decir, ah, llego a un cuarto, prendo la luz y apago la luz. O sea, no ocurren las cuestiones de manera automática. Son procesos humanos. Así como tenemos nuestros procesos de crecer cuando somos peques, de aprender a leer, cuando nos alejamos de nuestra ex o ex tóxicos, así como cuando vamos conociendo a alguien, y todo es un proceso, no es de la noche a la mañana, también así pasa con la historia. Entonces, pues más allá de alguna situación, es entender mucho el pensamiento, el razonamiento de las sociedades humanas y decir, bueno, estamos en esta sociedad, estamos en este mundo, no somos ajenos a ella, y aunque queramos ser los sujetos más ermitaños, más alejados del mundo, siempre estamos con esa necesidad de ser seres gregarios, de vivir en grupo. Y pues aunque sea un grupo de dos, pero por lo menos hacemos grupo, hacemos bolita, para hacerle bullying o carrilla a quien sea, para decir chismes, para decir, mira, ya viste cómo vino vestida fulanita, para decir, pues vamos a hacer un negocio, o para, no sé, pero siempre necesitamos unos de los otros. Y eso, quieras o no, es parte del motor de la vida y es parte del motor de la historia. Alberto, tú que ya, vamos a entrar en materia, vamos a lo que ya queremos escucharte. ¿Cómo se gestó realmente la independencia? ¿Cómo fue realmente? O sea, porque lo acabas de decir. Así que, como dicen, también en los chismes hay dos versiones. Claro, Cuéntanos la que es verídica, porque muchas veces, o sea, realmente lo acabas de decir, ¿no? Como buenos mexicanos, a mí me da mucha risa porque justo decíamos, es que vamos a hacer una noche mexicana en un hogar mexicano con gente mexicana, vestida de mexicano. vestida de mexicana. O sea, todos los días, no sé cómo he visto, pero ese día es de mexicana. Pero realmente, o sea, ¿qué es para nosotros eso? Porque creo que no le estamos dando el impacto de una independencia como mexicanos. O sea, ¿cómo se gestó? Bueno, primero y antes que nada entender esto. Eh, Se necesita una noción de identidad. Y en este momento, cuando se empieza a hablar acerca de la independencia, tenemos a una sociedad estratificada, o sea, tenemos a españoles, a criollos, a mestizos, a indígenas o indios, disculpe por la peyorativo del término, así se les decía, a indios y a castas. Pero ¿qué ocurre de esta sociedad estratificada? Que cada quien tiene sus intereses, que cada quien tiene sus principios y que cada quien pues tiene su manera de vivir o de medio vivir. Ahorita decimos, no, es que fue una gran dominación por parte de los españoles y los indígenas vivían, pues ahora sí que bajo una gran opresión.
Sí, pero lo vemos aquí en México, y si te das, y si volteas a todo el mundo, ese mismo proceso se presentaba en todos lados del mundo. O sea, lo que ocurría en la Nueva España no era diferente a lo que ocurría en Perú, no era diferente a lo que ocurría incluso en Haití, en los Estados Unidos, no era distinto incluso a los sistemas feudales que existían en Japón o en China, o hasta en África. Recordemos que África es, pues ahora sí que hay, lamentablemente, es un sitio donde ocurre, bueno, donde se genera mucho la esclavitud por Claro, parte de los países europeos. Hay opresión en todos lados. Entonces, decir, no, es que la valiente gesta de nuestros héroes, sí, pero todos vivían el mismo proceso. Simón Bolívar tenía esclavos, este, hay muchos, o sea, los independentistas de los Estados Unidos, George Washington tenía esclavos, entonces no me vengan a decir que no todos tenían la convicción de la libertad y eran valientes. O sea, sí, pero para sus intereses personales. Yo creo que entender esto es decir, ok, el proceso de independencia es muy bueno, va, va a romper los vínculos con las antiguas metrópolis, llámese Londres, llámese Madrid, llámese Lisboa, llámese París, pero eso no te va a garantizar que tú sigas siguiendo con este modo de vida, con este modelo de existencia. ¿Te imaginas que el 28 de septiembre de 1821, un día después de la entrada de Iturbide a la Ciudad de México, se derrumbara la catedral de la Ciudad de México, se volvieran a construir los antiguos templos, la gente volviera a vestir en taparrabos y con túnicas, bueno, con capas y con huipiles las mujeres? Pues no, porque simple y sencillamente es un proceso de inculturación y es un proceso que realmente lo que llamamos independencia es una independencia política. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, económicamente, se necesita generar comercio. ¿Y el comercio de dónde viene? Viene de la producción que se genera en la Nueva España, pero también de la explotación de las minas de plata. ¿Y quién nos dijo que la plata valía mucho? Los españoles. ¿Y quién nos decía que el oro valía mucho? Los españoles. Porque antes, para los indígenas, lo que valía, pues era el chachihuitl, perdón por el término en náhuatl, las esmeraldas, el jade. Y buscas el término en náhuatl del oro, y oro en náhuatl es teocuitlatl, o sea, la caca de los dioses. Dices, ¿qué onda, no? ujú, Entonces, ¿qué ocurre con esos procesos? Entender que son revoluciones del pensamiento, o sea, mucho del pensamiento ilustrado, mucho de ese pensamiento francés que ocurre durante el proceso de la ilustración, va a permear en América y esto va a hacer que tengamos, pues ahora sí que procesos de independencia, procesos de separación de las metrópolis para decir, miren, yo me gobierno solito, yo puedo conmigo solo, yo puedo financiarme solito. Es como el niño, ¿no? De 5 años que dice, me voy a ir de la casa, ¿no? Que ajá, agarra sus juguetes en su mochilita y ya hace como que se va de no la casa. puede. Pero no puede. ¿Por qué? Porque estás al interior de un medio, de una forma de vida y de una dinámica que es tu casa, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? O sea, más allá de pensar que es un berrinche de los libertadores, llámale Iturbide, llámale Hidalgo, llámale Bolívar, o San Martín, o O'Higgins, pues es decir, bueno, simple y sencillamente, pues vieron alguna manera de autogobernarse, vieron que muchos de los privilegios que los criollos tenían en América empezaron a perderse con las llamadas reformas borbónicas y decir, bueno, pues tenemos que hacer un cambio para nuestros intereses, para nuestros privilegios y vamos a decirle a la masa indígena, que es prácticamente la mayoría de los pobladores de los virreinatos, pues que los franceses ya ocuparon España y que se van a venir para América y entonces hay que pelear por la Virgencita, por un elemento unificador. Españoles, indios, mestizos, criollos y castas, todos son católicos a su modo, pero todos tienen un numen, una divinidad, una deidad, un ente sagrado que los reúne a todos. La Virgen Morena, Sí, la Virgen de Guadalupe. Y entonces llega el cura Hidalgo y dice, no, pues vamos a luchar por la Virgencita. Y hay algo curioso, ¿no? O sea, todos los indígenas, sí, vamos a defender a la Virgencita y vamos a pelear por nuestra santa religión. Va, llega el momento de que Hidalgo en Guanajuato trata pues, de tomar la lóndiga de Granaditas y ujú, el episodio del Pípila. Pero ahora lo que dice Hidalgo, y se lo dice a las huestes, a las tropas con las que llega,
pues, ¿qué creen? Que los españoles son judíos, entonces hay que matar a esos judíos. Y los judíos los vamos a identificar porque tienen cola de puerco. Entonces, cuando entran los insurgentes a la Alhóndiga de Granaditas y empiezan a hacer toda la matazón, los insurgentes, lo voy a decir abiertamente, ¿no? Le bajan los pantalones a los muertos para ver si tenían cola. Evidentemente no tenían cola. Claro. Pero ahí está el caso, ¿no? O sea, trata de darle un sentido religioso a esta guerra, algo que incluso se le puede llamar una guerra santa. Y teológicamente, algunos santos de la Iglesia Católica, como Santo Tomás y como San Agustín, dicen, no, pues es válida la guerra santa siempre y cuando se defienda la religión. Entonces, por eso Hidalgo dice, no, pues yo estoy defendiendo a mi religión, no tengo ningún tema. Y, y si te das cuenta, entonces hay intereses de por medio por parte del cura, el cura Hidalgo, por parte de los principales cabecillas que aparecen, inclusive de doña Josefa Ortiz Telles Girón, para no escucharnos tan mal, mejor conocida para los cuates como doña Josefa Ortiz de Domínguez. Sí. Ya platicaremos también de ese tema, sí. Que es interesante, ¿no? Pero decir, bueno, cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene sus propias convicciones del por qué están en este conflicto. Y eso se va a ver también 100 años más tarde con la revolución. O sea, no crees que no, todos estamos en contra de Porfirio Díaz y de su régimen opresor. O sea, perdón, pero cada quien tenía que jalar agua a su molino. Y lo mismo va a ocurrir con la independencia, y al final, uno de los principales jefes militares que combatió a Hidalgo, o sea, que estaba en esos 10 años de lucha, va a ser Agustín de Iturbide. E Iturbide es quien consuma la guerra después de que se da cuenta de que con Guerrero, este Guerrero, pues realmente tiene mínima participación ya al final del conflicto porque está devastado. Guadalupe Victoria también está devastado. Pedro Asensio también está devastado. O sea, realmente los grandes jefes militares del conflicto de la independencia, los primeros ya estaban muertos, Hidalgo, Morelos, Allende. Y los últimos que he mencionado, pues resulta que pues no tienen tanto poder, no tienen tanta fuerza. Pero obviamente Iturbide tiene intereses políticos de por medio. Entonces, si te das cuenta, yo creo que la historia del interés político, la historia de los intereses particulares, de decir yo voy a ser el más chipocludo y yo me voy a separar de la metrópoli y yo voy a hacer cosas grandes y maravillosas, siempre ha estado. Creo que la ambición o la necesidad de obtener beneficios para uno solo no es una cuestión de antiguo, no es una cuestión reciente, viene desde mucho más antes y en todos lados. Y que hasta la fecha nos está repercutiendo. Así es. Hasta la fecha. Ya anoté nuestras preguntitas. Bien, 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 bien. ¿Qué implicó para la vida cotidiana la economía y la sociedad? O sea, ¿cuál fue? ¿Realmente hubo una independencia? Porque, digo, lo acabas de decir, o sea, yo fui por lo mío. Yo fui para ver, pero para los mexicanos. Voy a un caso muy concreto y muy tlaxcalteca. A mí me encanta hablar mucho de ese caso porque tiene de todo. Tiene insurgentes, tiene guerra, tiene incendios, tiene fusilados y hasta tiene sacerdotes. Y disculpa, siempre hablo de este caso porque pues, es mi patria chica, ¿no? Es mi pueblo, Santana Chautempan. Pues primero empiezan a llegar los chismes a Santana y aquí a la capital de la provincia, Tlaxcala, pues de que van a llegar una bola de insurgentes y que van a deponer a las autoridades españolas y que van contra el comercio y que van contra los grandes, pues no le podremos llamar industriales, pero así a los grandes potentados económicamente. Bueno, pues Santana Chautempan, tú sabes que antes, hace mucho tiempo, era un gran sitio textil. Actualmente, bueno, tenemos nada más las fábricas ya en ruinas o abandonadas, pero había un personaje que se llamaba Tomás Díaz Varela, el papá de don Antonio Díaz Varela, que la calle principal de Santana se llama así. Díaz Varela. Bueno, pues resulta que don Tomás Díaz Varela tenía un gran obraje, o sea, donde se trabajaba mucho los textiles, donde había telares, donde la lana, se generaba el hilo, era pues pesudo. ¿Por qué? Tenía varias haciendas, incluso abarcaba las lanas de los llanos de Apan, de la zona de Tepeaca, o sea, el tipo tenía mucho dinero. Y obviamente el chisme corre con los insurgentes de que hay un tipo que tiene mucha lana, ¿no? Llega el 26 de julio, que es la fiesta de Santana, el 26 de julio de 1811, y los insurgentes entran a las 5 de la mañana al pueblo. ¿Qué ocurre? No ocurre un levantamiento armado, no ocurre una rebelión. Ocurre que unos fulanos llegan, atacan el obraje, empiezan a saquear, se llevan las cobijas, se llevan los hilos, se llevan
la lana, se llevan los tintes, y como es día de la feria, pues también van los indígenas de los demás pueblos cercanos, de Contla, de San Francisco, de Tepeyanco, bueno, San Francisco de Tlanocan, San Francisco de Ujú. Tepeyanco, de la ciudad de Tlaxcala, del propio Santana. Dicen, no, pues están abriendo el lugar donde, están saqueando el lugar donde hay mucho dinero, pues vamos nosotros también. Entonces, ¿qué ocurre? Más que decir, es la valiente epopeya, no, pues simple y sencillamente, pues lo que vemos actualmente, ¿no? Con el sentido de que vamos a saquear, está abierto, pues nos metemos a saquear. Y entender esto, ¿no? Más allá de eso, es decir, la gente sí vivía en una cuestión, pues sí, económicamente muy baja. Decirlo, decirlo es abiertamente, pero también entender que más que un sentimiento de independencia, es decir, pues ahorita es cuando, es una válvula de escape. Podemos desquitarnos del explotador, podemos desquitarnos del patrón, podemos desquitarnos de todo lo que nosotros hemos producido y quedárnoslo nosotros porque lo hicimos nosotros. Y decir, bueno, también con esto voy a generar para poder yo vivir, pues ahora sí que cómodamente. Y saquean el obraje los insurgentes con los vecinos de los pueblos. Se van, se van los insurgentes, llegan las tropas de Puebla y las tropas de Puebla le dicen a los habitantes de la región, muéstrame tus manos. ¿Para qué? Pues las Ujú. anilinas se te quedaban pintadas las manos. Es el, es el pigmento con el cual pues teñías los textiles. Pues, obviamente les muestras las manos, están de color rojo, No. están de color amarillo, de color azul. Híjole, tienes las manos pintadas y los pies pintados. Acuérdate que no usaban zapatos, andaban en guaraches. Sí. Híjole, pues cuello. Entonces hay represión por parte de las autoridades españolas. ¿Y qué ocurre? Pues también en el púlpito los sacerdotes, no, es que ustedes saquearon, es que están excomulgados, es que son parte de un movimiento que, más allá del sentido religioso, ya es una válvula de escape, es un momento de rebelión, pues más que otra cosa es de decir, pues nos vamos a lanzar contra los grandes poseedores del dinero. No te puedo decir contra los grandes capitalistas, pero sí contra quienes pues, son los pesudos. Y al final, pues vuelven los insurgentes a saquear Santana varias veces, matan al cura párroco de la población, ¿y qué ocurre? Pues que al final el obraje queda abandonado. Y eso fue lo que ocurrió con la independencia. Todos los centros económicos importantes de la Nueva España, llámese Guanajuato, llámese Zacatecas, llámese Querétaro, la propia Ciudad de México, pues ya quedaron sin producir riqueza. Ya no hay quien teja, ya no hay quien excave las minas, ya no hay quien se dedique a las actividades productivas. Los borregos que tenías en tus haciendas, pues ya se volvieron barbacoa. Entonces, sí, entonces es lo lamentable, ¿no? Ya no hay una manera de rebobinar, de volver a darle fuerza a pues a la economía cotidiana que tenía la Nueva España. ¿Y qué pasa? Pues sí viene para abajo la economía de este naciente país. Por eso sí, sí, bien es cierto, sí tenemos la independencia, pero la Ujú. independencia empieza en ceros. Y de esa manera, ¿qué ocurre? Pues que los primeros gobiernos, Iturbide, Victoria, Guerrero, tienen que solicitar empréstitos. ¿A quiénes? A los países que empiezan a vivir este boom económico con la revolución industrial. Francia, los Estados Unidos, España, Inglaterra. Y esta condenada deuda externa nos va a llevar a conflictos mucho peores 40 años más tarde con la intervención francesa y conflictos o situaciones mucho peores como la llegada de grandes capitales extranjeros en el tiempo de Don Porfirio. Y si nos vamos más adelante, esa necesidad también de explotar o de sobreexplotar a estos países nos llevan a la noción del colonialismo y a la generación de grandes capitales. Por eso ahorita hasta nuestros días tenemos conflictos mineros, bueno, con las mineras canadienses en lugares cercanos como Ixtacamaxitlán o la generación de parques fotovoltaicos en el rumbo de Calpulalpan. Pero al final de cuentas tenemos esto, ¿no? O sea, el extranjero va a buscar la manera de captar economía y muchas veces, pues México el Estado mexicano carece de los medios para realizar estas actividades extractivas. Entonces, digamos que de algo tan ínfimo, tan mínimo, Ujú. se fue haciendo una bolota de nieve que hasta nuestros días la venimos cargando. ¿Cómo impacta en Tlaxcala? ¿Cómo impacta todo este movimiento para los tlaxcaltecas? Porque efectivamente hablamos de Miguel Hidalgo y hablamos, pero en Tlaxcala,
¿cuál es el impacto? O sea, ¿qué es como esta parte de que dices, si hubo este antes y después? Porque digo, aparte de, de traidores y demás, luego no nos baja. Pero bueno, esa es otra historia. Fíjate que es algo interesante. Aunque haya ánimos de quererte levantar en armas y de querer formar parte de este movimiento, pues aún es, o sea, la ciudad de Puebla está a 4 horas a caballo, 5 horas, y entender que los grupos insurgentes que existen acá son pequeños grupos que están reducidos y los cuerpos militares que están en Puebla son mucho más poderosos, son mucho más potentes. Tienen la capacidad de aplastar una rebelión, pues ahora sí como si yo aplastara una hormiguita con el dedo. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que obviamente el movimiento de independencia aquí en Tlaxcala no se genera como una cuestión que, ay, no, sí, nos vamos a desvincular de la corona española. Entender algo. El hecho de que hubiese insurgentes en Tlaxcala significaba que también Tlaxcala iba a perder todos esos privilegios que a lo largo del periodo virreinal había obtenido. El cabildo indígena tlaxcalteca iba a perder todos estos privilegios, estas prebendas que tanto se ostentaban en decir yo vengo de la casa de Mashishkatzin y desde muy antiguo y toda la cosa. Ajá, muy bien. Pero hay represión, hay cuestiones de poder, hay cuestiones de decir, no, somos fidelísimos súbditos de su majestad, somos fidelísimos y leales a la corona. Entonces eso hace que no haya grandes movimientos independentistas o grandes movimientos rebeldes en Tlaxcala. Hay saqueos y hay bandidaje, como sea, pero no existe el programa político, entender eso. Mucho de esto, como te comentaba, es una válvula de escape. Todos manifiestan que sí quieren saquean, quieren participar de manera activa en el conflicto, pero pues solamente para ganar pues unos cuantos centavos, para medio vivir. Y entonces, realmente la convicción o la necesidad de decir nos vamos a desvincular de España y vamos a generar un nuevo país no permea en Tlaxcala. Va a empezar a subsistir, pero hasta 1823-24, cuando ya México separado de España, pues trata de reorganizarse y hay un estado que no diré nombres, que se llama Puebla, este, Ay. ay, se me salió, que dice, pues vamos a anexarnos a Tlaxcala y nos vamos a comer a Tlaxcala, ¿no? Y de ahí viene el chiste, ¿no? De que Tlaxcala es una colonia de Puebla. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta ese momento creo que el Tlaxcalteca comienza a tener la noción de que ya no forma parte de la corona española, que ya no es un virreinato, que ya no es una colonia como comúnmente se le llama, y que por el contrario, Tlaxcala ahora tiene que luchar para mantenerse separado tanto del Estado de México como también del Estado de Puebla, porque se lo quieren comer. Y solamente así surge esta necesidad de decir, pues tengo que mantenerme independiente. Y luego ya llega el siglo XXI, llega el bullying y Tlaxcala no existe, son los papás, y Tlaxcala es una colonia de Puebla y existen las escaleras eléctricas. Pero más allá de eso, es decir, bueno, necesitas tener una identidad, necesitas apreciar y amar esta noción que tienes de país. Y pues comienzas a hacerlo así, ¿no? O sea, de manera gradual, te digo, la generación o la gestación de una identidad no es como que de la noche a la mañana, es poco a poco. Alberto, ¿qué aspectos siguen pendientes para hablar de una verdadera independencia? Es una buena pregunta. Fíjate que más allá de una independencia política, yo quisiera hablar de una independencia de la mente, de la razón y del conocimiento y del entendimiento. En pleno siglo XXI, nuestra capacidad de raciocinio ha sido prácticamente sesgada por un pequeño aparatito. Yo lo uso, soy un fanático y un adicto al celular, lo digo abiertamente. Pero muchas veces nos quedamos con la idea que nos dice cierta plataforma, que nos dice cierta inteligencia artificial, no indagamos, nos quedamos con el dato duro, ajá, y luego qué. Muchas veces no hemos aprendido a reflexionar o a entender el porqué del proceder no solamente de nosotros, sino también de quienes gobiernan. Y vamos en ese sentido, quienes gobiernan, quienes ejercen el poder o el mando, cuestionar sus actos. Es decir, ok, muy bien, tomaste esta determinación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Muchas veces no nos damos cuenta de estos
pues, ¿por qué no decirlo? De estos intereses particulares que tienen quienes sustentan el poder. Y cuestionar eso aún es muy difícil. Mientras, y lo voy a decir lamentablemente así, mientras a ti te den tu beca, mientras a ti te den tu apoyo, mientras a ti te tienen, pues ahora sí que, pues sometido a determinadas ministraciones económicas o materiales, pues vas a estar ahí aplaudiendo sin tener una convicción completa o total de lo que tú quieres para tu beneficio. Lamentablemente, sí, la independencia nos deja con muchas deudas todavía en lo particular para decir, pues, ¿realmente somos felices? Incluso una manifestación de Iturbide lo dice el 28 de septiembre de 1821. Mexicanos ya conocen el camino para ser libres. Ahora les toca el camino, les toca a ustedes el camino para ser felices. Y bueno, suena muy bonito, ¿no? Pero me lleva a esa pregunta. ¿Realmente seremos felices? ¿Hemos alcanzado nuestra felicidad como mexicanos? Exactamente, aparte, digo, ya adentrándonos, ya después nos vamos a adentrar más, nos hace falta muchísimo, muchísimo tiempo, pero ¿tú crees que así, literal, estaría orgulloso Miguel Hidalgo con todo esto que ahora sí que como me encantan los memes que luego veo de que a esta hora don Miguel Hidalgo ya estaba haciendo su grupo de WhatsApp y todo, pero la realidad hoy en día de los mexicanos, o sea, esta parte en la que acabas de decir algo muy cierto, o sea, nos dan que apoyos, esto, pero ahora sí que luego estamos así, o sea, ¿cómo, cómo repercutiría ahorita? Bien, en primer lugar, entender lo siguiente, y esto es algo que también se me olvidó decir y con lo que quería partir. No podemos, no podemos juzgar los hechos del pasado con la visión del presente. ¿Qué significa? Que actualmente podemos decir, no, fue un gran libertador, o fue un asesino homicida y malvado y se ha de estar pudriendo en el infierno. No, es decir, ok, fue un personaje en su época, vivió su circunstancia, hizo lo que hizo, bien o mal, lo hizo. No podemos decir que es reprobable, porque entonces yo puedo emitir un juicio de valor que tal vez no esté, que tal vez devenga de mi conocimiento previo, pero decir, bueno, ahí está el personaje, ¿qué hubiera hecho Hidalgo? ¿O qué haría o qué pensaría en estos momentos? Y disculpen por el anacronismo, yo creo que se vuelve a morir. Y ahora sí no lo fusilan, sino que se vuelve a morir, se nos va de un infarto el padrecito, ¿eh? Porque tratar de entender una sociedad a 200 años de distancia es entender que ha vivido muchas cosas. Es entender que vivió, en primer lugar, que le quitaron la mitad de su territorio. Luego, que la Iglesia Católica perdiera poder. Luego que llegara un dictador y como que ahí medio la llevaba y se generó otra guerra civil que duró 10 años y que generó un partido que se mantuvo en el poder por otro tiempo más. Y luego llegó una alternancia que duró poco tiempo y llegó otro partido que se volvió hegemónico. Y decir, entonces, ¿dónde está la noción de independencia? ¿Dónde está la noción de que somos libres? O sea, y pudiéramos preguntar, sería bueno preguntarle, Padre Hidalgo, ¿usted llegó a creer, llegaría a creer que esto, que ese acto que realizó usted el 16 de septiembre a las 5, de 1810 a las 5 de la mañana tendría esta repercusión? Sería interesante preguntárselo. Y sería interesante también, pues, que nosotros nos lo preguntáramos. Eso era lo que quería Hidalgo. Exactamente. Alberto, me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Nos hace falta más tiempo. Si nos puedes dar tus redes sociales por si quieren buscarte, porque realmente eres muy bueno, eres muy sabedor. Esperemos que tengamos la oportunidad de volver a entrevistarte nuevamente, pero si nos dejas tus redes sociales. Claro que sí, estamos en Facebook como Alberto Hertz o Hertz Alberto en Instagram o como Alberto Hertz también en X, antes Twitter. Entonces ahí estamos siempre para pues algunos tópicos de historia, algunas cuestiones muy estudiadas a profundidad, pero también algunos tópicos chistosos, ¿no? Cuestiones que ocurrían en el siglo XIX o en el siglo XX o pues, a lo largo del tiempo y que cosas que nunca cambian, ¿no? Es interesante, es chistoso y pues es parte de la historia y decir, bueno, pues creo que es parte de nuestra identidad y de nuestra cultura hasta nuestros días. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias, el Dai. día de hoy. Muchas gracias por vernos. Ponle like
y nos vemos en el siguiente programa.